Nuestro Dios es grande y poderoso, es infinita su sabiduría. Y sí, tú y yo sabemos que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Tú y yo sabemos que Dios es un Dios soberano, que Dios todo lo puede, que para Él nada hay imposible. Que es un Dios que no tiene límites, pero muchas veces somos tú y yo los que limitamos a Dios. ¿Sí? Somos tú y yo los que limitamos a Dios cuando nos creamos una expectativa de cómo Él tiene que obrar, cuando nos creamos una idea de cómo esperamos que Él va a hacer las cosas, de cómo Él va a responder nuestras oraciones. Tú y yo en muchas ocasiones limitamos a Dios. En un momento dado, muchos saben, ¿verdad? Yo he testificado, después del huracán María, cuando ese huracán pasó por mi isla, el Señor me sacó a mí y a mi familia. Y nosotros nos fuimos con una palabra de Dios. Nosotros nos fuimos en obediencia. Fue Dios mismo quien nos sacó. Yo recuerdo que sacaban a un paciente con un familiar y varias personas comenzaron a decirme, quizás te tendrás que ir solamente con tu hijo y no se podrán ir todos. Y yo me fui en oración. Pero antes de que sucediera todo eso, mientras nosotros, mi esposo y yo, limpiábamos la casa del desastre por el paso del huracán, porque la realidad es que quedó inhabitable. Y mientras nosotros recogíamos, limpiábamos, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y comenzó a decirme estas palabras, saliendo de lo viejo para recibir lo nuevo. Y esa palabra comenzó a resonar muy fuerte en mis pensamientos. Y yo no entendía. Y un día le digo a mi esposo, mira, llevo 3 días con estas palabras y no se salen de mi cabeza. Era el Espíritu Santo hablando a mi vida. Días después, Dios abrió las puertas. Nos fuimos en oración y Dios nos sacó del país. Pero ya llegando acá, había un proceso que nosotros no esperábamos. Había un proceso que nosotros no imaginábamos. Y estuvimos viviendo 45 días en un hospital con nuestro hijo. Tenemos un hijo que ya ha postrado en cama hace unos años. Fue desahuciado por la ciencia. Y ahí está. Ahí Dios lo tiene para su gloria. Y comencé yo a desesperarme. Comencé yo a mirar las circunstancias y veía que ninguna puerta se abría. Y de momento me dice, mira, tienes 2 opciones. Hay 2 casas Airbnb. ¿Cuál de estas te gustaría? Pero hay una cosa, y es que es en otro condado. Dios nos trajo a Miami. Dios nos trajo a este condado, porque nos quieren enviar a otra ciudad. O sea, no entendíamos cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y de momento me fui yo a orar, yo me iba al baño, allí me quebraba en llanto, porque no quería que mi esposo y mis hijos me vieran. Y en un momento dado Dios puso paz. Y yo le digo a mi esposo, si esa es la puerta que Dios está abriendo, pues entonces nos vamos. Ya el niño estaba bien, le habían hecho chequeos de todo, no había necesidad de que él tuviera que continuar en el hospital. Mi esposo y yo estábamos en mucha incertidumbre. No sabíamos cómo Dios estaba haciendo las cosas. Yo quiero que tú entiendas una cosa, y es que nosotros no teníamos un familiar, nosotros no teníamos una amistad acá, nos tocó solos. El proceso, solamente nuestra confianza puesta en Dios. Es así como Él sacó a Abraham de su tierra y parentela y no le dijo el proceso, simplemente le pidió obediencia. Así mismito nos pasó a nosotros. Y ese día, cuando ya estábamos recogiendo todo para irnos, recibimos un mensaje de una pastora, y el mensaje decía, vayan sin miedo porque yo les he entregado la victoria. Y salimos. Pero en esa otra ciudad había otro proceso. Nos estaban dando solamente 30 días de ayuda, porque no habían ayudas. El gobierno había cerrado todo tipo de ayuda. No había nada. Comenzaron reporteros, periodistas a llamarme. Yo no sé cómo consiguieron mi número, pero ellos supieron de mi caso, del caso de mi familia, y ellos querían entrevistarme. Y yo no quería dar entrevistas. Y yo comencé a decirle a Dios, tú me estás dejando en vergüenza. Nosotros vinimos de nuestro país, salimos en obediencia. Y ahora yo tengo que salir en una noticia pidiendo una ayuda. Yo no me estaba dando cuenta y estaba limitando a Dios con mi manera de pensar. Mi esposo me dice, Jenny, esa es la puerta que Dios está utilizando para abrir las demás. Y tú te estás negando. Tú eres una mujer de fe. Y esas palabras me estremecieron y hice las entrevistas sin querer. Yo no quería. Y efectivamente, luego de esa entrevista, las puertas se comenzaron a abrir. Los obstáculos que se habían presentado
Dios comenzó a quitarlos uno por uno y comenzó a derramar bendición. Vimos la mano de Dios en todo el proceso. Dios nunca nos desamparó. Y como Dios todo lo ve y todo lo sabe, tú y yo a veces nos enfocamos en ciertas cosas, pero Él quiere trabajar en todas las áreas. Dios estaba quitando de mí en ese entonces. Quizás ese orgullo que quedaba, que no podía yo proseguir con Él. No podía eso estar ahí para permitirle a Dios obrar. Hoy estoy aquí testificándote de las grandezas y de la fidelidad de Dios. Yo no sé qué expectativa tú te has creado en tu mente. Yo no sé qué idea tú te hiciste de cómo Dios te tiene que responder. Y muchas veces cuando hacemos eso, simplemente no vemos la manera en que Dios está obrando, no vemos la puerta que está abriéndose y no entendemos que es Dios quien lo está haciendo, que es Dios quien está obrando, simple y sencillamente porque nos creamos una expectativa y limitamos a Dios con nuestro pensamiento. Yo quiero que tú entiendas que aunque Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios soberano, que Él puede hacer que todo suceda, con nuestra manera de pensar lo estamos limitando. Y hoy esta palabra es precisamente para eso. Permítele a Dios obrar de la manera en que Él anhela obrar en tu vida. Permítele a Dios hacer como Él quiera hacer, el querer como el hacer en tu vida. Porque ciertamente Dios no ve una parte del panorama, Dios lo ve completo. Y tú y yo nunca vamos a poder entender tanta grandeza. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No limites a Dios, no te crees una expectativa de cómo Él tiene que obrar. Créele que Él lo va a hacer, pero a su manera. Créele que Él lo va a hacer, pero a su tiempo. Créele que Él lo va a hacer. Y simplemente eso, créele, pero déjalo obrar a su manera. Y no permitas que tus pensamientos limiten a Dios y querer que Dios encaje en nuestra mente, en nuestra manera de cómo Él tiene que hacer las cosas. Dios tiene un plan, Dios tiene su manera de obrar y muchas veces tú y yo no la vamos a entender. En ese momento de lo que te acabo de testificar, yo no entendía nada. Yo no entendía por qué las cosas estaban sucediendo de esa manera, pero había un plan, había un propósito. Y yo quiero que tú entiendas eso en esta hora. Dios siempre tiene un plan. Él no hace las cosas de imprevisto. Y tú y yo tenemos que confiar en su plan perfecto. Nuestro deber es orar, es obedecer y seguir creyendo. Si esta palabra ha sido bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hay alguien que necesita entender que sus pensamientos no pueden seguir limitando al Dios grande y todopoderoso que le sirve. Hay alguien que necesita entender que Dios es un Dios soberano y sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Está quien te habla, es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.